Hola hermosura, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Y espero también que te guste esta puntilla que hoy te traigo y que me parece preciosa. Y te animes a tejerla conmigo. Tiene un toque arabesca que me encanta. ¿Te animas? ¿Me acompañas? Pues empezamos. La voy a tejer con un hilo un poquitito más grueso. Esta está tejida con número 8. La voy a tejer con un número 5 y más clarita para que lo veas mejor. Empezamos tejiendo 11 cadenetas. Y ahora vamos a cerrar el círculo. Y a partir de aquí estamos tejiendo el primer motivo. Dentro de este círculo vamos a tejer 3 puntos bajos y 3. 2 puntos medio altos, cogemos hebra, pinchamos, sacamos hebra y cerramos estas 3 de golpe. Otro más. Y ahora vamos a hacer un picot de 3 cadenetas. 3 cadenetas y enganchamos aquí. Seguimos con 6 puntos altos. Y 6. Y un picot de 4 cadenetas. Y cerramos. Esto es la mitad del motivo. Vamos a seguir con la otra parte que casi es lo mismo. Vamos a hacer 6 puntos altos. Seis puntos altos, un punto medio, un picot de 3, 1, 2, 3 y cerramos. Un punto medio y 3 puntos bajos. Y 3. Y cerramos en el primer punto que hemos hecho con un punto deslizado. Y ya tenemos el primer motivo. Ahora, para hacer el segundo motivo, vamos a hacer 22 cadenetas. Y ahora contamos 8 cadenetas y en la novena enganchamos con un punto deslizado. Así. Y aquí ya nos queda el otro círculo preparado para hacer igual que aquí. Simplemente va a variar en que este lo vamos a enganchar con este. ¿Sí? Por lo tanto, empezamos igual con 3 puntos bajos.
3, 2 puntos medios y ahora nos tocaría el picot, que lo que vamos a hacer es enganchar aquí, por lo tanto hacemos 2 cadenetas y enganchamos con este de aquí. Hacemos un punto deslizado, 2 cadenetas más y cerramos aquí como si cerráramos el picot normal y corriente. Enganchamos y cerramos y ya tenemos la unión. Y seguimos rellenando este círculo como antes, 6 puntos altos, picot de 4, seis puntos altos, un punto medio, picot de 3, un punto medio y 3 puntos bajos. Y cerramos en el primer punto bajo. Y ya tenemos el segundo motivo. A partir de aquí es ir repitiendo desde las 22 cadenetas y ir uniendo motivos. O sea que hay que repetir. Ahora haríamos las 22 cadenetas. Contaríamos 8 y en la novena engancharíamos aquí, cerramos el círculo y otra vez trabajaríamos aquí dentro del círculo lo mismo que en las otras veces. 3 puntos bajos, 2 puntos medios y aquí el picot que engancharíamos con este. Por lo tanto, 2 puntos de cadeneta, enganchamos con un punto raso, 2 puntos de cadeneta y cerramos aquí el picot. Y ya lo tenemos. Y ahora seguiríamos dando la vuelta igual que hemos hecho en los otros. O sea que esto ya es repetir. Pues así hasta que tuviéramos el largo que queramos, tantos motivos como nos hagan falta. Y ahora, sin darle la vuelta al tejido, por la parte del derecho vamos a hacer en cada arquito de cadenetas 12 puntos bajos. Once y 12. Pasamos al arco siguiente y 12 puntos bajos. Y 12.
Bien, ahora sí tenemos que darle la vuelta al tejido. Subimos con 3 cadenetas y nos situamos en el tercer punto del arco. Este es el primero, el segundo y el tercero. Y aquí vamos a hacer un punto alto y 3 cadenetas. Nos saltamos un punto y otra vez un punto alto, 3 cadenetas, nos saltamos un punto y un punto alto, y otra vez nos saltamos un punto y un punto alto. Nos tienen que quedar 4 puntos altos separados por 3 cadenetas. Ahora, sin cadeneta ni nada, saltamos al siguiente arquito, aquí al tercer punto, y otra vez un punto alto, 3 cadenetas, saltamos un punto alto, 3 cadenetas, saltamos un punto alto, 3 cadenetas, saltamos un punto y un punto alto. Y otra vez nos quedan 4 puntos altos que forman 3 espacios de 3 cadenetas. Bueno, aquí ya no tenemos más, pero seguiríamos. Si llegamos al final, pues hacemos como hemos hecho al principio. Aquí hemos subido con 3 cadenetas y aquí terminamos con un punto alto. Así, para terminar y empezar de la misma forma. Damos la vuelta y ahora vamos a hacer 3 puntos bajos en estos 3 puntos de cadeneta. En el siguiente arquito 3 puntos bajos, un picot de 3 y 3 puntos bajos. Y en el siguiente arquito 3 puntos bajos. Y en el otro lo mismo, 3 puntos bajos, sin cadenetas ni nada de separación. Y en el central 3 puntos bajos, un picot de 3 y 3 puntos bajos. Y en el siguiente 3 puntos bajos como en el primero. Bueno, ahora porque la muestra es muy pequeña, pero en hilo así más grueso, como más rústico, tampoco queda nada feo. Ahora un poquito de plancha le va muy bien para que nos quede pues así de rectito y de bien. Sí, pues espero que os haya gustado. A mí me ha encantado hacer esta puntilla porque cuando le coges el truco pues es muy repetitiva y me parece que queda muy bonita. Espero que a ti también te haya gustado, que la disfrutes y la compartas,
Muchísimas gracias por estar aquí, te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!